Derechos de todos. La agenda de los derechos humanos. Quien encabeza la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, que nos acompaña todas las semanas, está aquí con nosotros. Un gusto recibirte nuevamente, Nelson Villarreal. ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson. muy Gracias bien, por bien. acompañarnos. Y en una semana en la que hemos estado hablando mucho de algo que conviene tener siempre presente y que ha movilizado el mundo, y es que han pasado ya 75 años. Ese es el número en el que centramos el disparador para recordar el Holocausto, ¿no? El cierre de Auschwitz, en definitiva, es el episodio, pero para hablar del Holocausto judío. Sí, yo creo que desde dónde abordamos esto, ¿no? Y en la perspectiva del enfoque de derechos humanos, en el cambio civilizatorio que estamos viviendo, en el resurgimiento del neonazismo y la supremacía blanca, como traía Daisy Tourné, que presidía el Parlamento el otro día en el homenaje a las víctimas del Holocausto y el cierre de el campo de concentración de Auschwitz. Y creo que desde ese lugar, desde el presente, tenemos que mirar por el desafío que está implicando a la humanidad nuevamente enfrentarse al odio al otro, a la eliminación del otro. Yo creo que es muy importante desde ese lugar, porque es en la medida entonces que la memoria es la que termina siendo la forma en la que nos compromete éticamente con la convivencia, que fue lo destruido, lo eliminado, ¿no?, en un pueblo específico como fue el pueblo judío, pero que debe llevar a la reflexión. Y ahí yo creo que lo primero, en esa memoria de lo que es el Holocausto y los holocaustos, porque es muy importante para la radioaudiencia que entiendan que este hecho del Holocausto paradigmático del Holocausto judío tiene un antecedente, que es el Holocausto armenio en 1915, que el propio Hitler decía: en la medida que eso sea olvidado, nadie va a recordar lo sucedido, y por tanto la memoria es sustantiva. Y los holocaustos posteriores, como es el de los Tutsi en Ruanda, lo que es también en el caso de los Balcanes o de tantos otros, ¿no? Y entonces lo primero es decir que el paradigma del Holocausto en el caso judío tiene una palabra propia para el pueblo judío, que es la Shoah, y es bueno recordarlo porque es la eliminación de un pueblo específico. Es decir, el nazismo transformó no solamente como chivo expiatorio de una situación socioeconómica, cultural, a un pueblo, ¿no? Y por tanto para el pueblo judío Shoah significa la eliminación de ese propio pueblo. Y el concepto holocausto, que lo podemos tomar como la eliminación de todos los pueblos, como genocidios, digamos, ¿no? Y las discusiones que también hay sobre los genocidios indígenas, los genocidios afro y todo, digo, porque es muy importante inscribir esto en un compromiso por la humanidad, ¿no? Entonces, creo que el lunes fue muy rico, muy interesante lo expuesto en el Parlamento. Yo citaba a Daisy Tourné, pero también me pareció muy buena la intervención que hizo Pablo Abdala por el Partido Nacional, desde la perspectiva de reivindicar el humanismo, de reivindicar el compromiso que debe existir en la humanidad respecto a estos temas y a la autoafirmación de los derechos humanos hoy y ayer y siempre. Por otro lado, la senadora Lasso del Frente Amplio también hizo una intervención muy interesante sobre las condiciones socioeconómicas, culturales que provocaron esto. Y no hay que olvidarlas, porque tanto el compromiso ético como el análisis de esas condiciones son las que nos tienen que mostrar que hay que estar muy atentos a lo que se está quizás nuevamente gestando. Vemos en un Brasil actual donde los neonazis adquieren un peso importante. ¿Y por qué digo mirarlo desde el hoy? Porque se pueden confundir, y como muy bien en la cadena que hacía Enrique Iglesias en nombre de la presidencia, decía: no hay que confundir, ¿sí?, los temas políticos, el nunca más como una cuestión inmediata, sino como un compromiso ético, ¿no?, para que no vuelvan a suceder estos hechos que, si hace 75 años recordamos el cierre de el campo de concentración de Auschwitz con todo lo que significó, ¿sí?, y que hoy hay fenómenos de posverdad, ¿no?, que tratan de minimizar el hecho.
Sí, o de desconocerlo absolutamente. Desconocerlo absolutamente o de minimizarlo, donde tenemos la muerte real de 6 millones de judíos, la tercera parte de la población judía europea, y de 17 millones de personas que murieron tanto en la Unión Soviética, en Polonia y en toda Europa. Por lo tanto, creo que habría que abordar este tema tanto en sus condiciones éticas, ¿no? O sea, que nos interpela de pensar la identidad humana no como grupos cerrados, ¿no? Que tienden a eliminar al otro, ¿no? Y claro, entonces esa reflexión yo creo que es fundamental. Hacías mención de lo que las células o el espacio que encuentran ese tipo de células en Brasil, pero desde el mismo horror y dolor y hasta vergüenza que se manifiesta en Europa, en medio de eso también Europa está teniendo fenómenos de rebrote de ese tipo totalmente. De instancias, y en algunos casos hasta con representaciones políticas importantes en algunos países. Sí, las extremas derechas que reivindican y quieren sacar de la historia las consecuencias trágicas de esto, ¿no? Y entonces yo creo que acá el gran dilema es en qué medida la racionalidad no basta, puesto que fue la racionalidad misma la que construyó lo que se llama una cosmovisión tecnológica de la destrucción de los otros, porque lo que de alguna manera el nazismo instaló fue que se podía de manera industrial eliminar a un grupo humano. Por tanto, la racionalidad que fue precedida por la fe religiosa, que también generó muchas masacres, hoy se ve desafiada a ser interpelada por lo que llamamos el humanismo, ¿no? O sea, los derechos humanos solo pueden estar basados en una racionalidad humanista, en una racionalidad que pueda de alguna manera incorporar la identidad de lo humano como una construcción con la diferencia, no como la homogeneidad. No, y es importante además, vos lo decías recién, ¿no? Desde lo político, y que lo planteaba Iglesias, ¿no? Tomarse esto en serio desde ese punto de vista, ¿no? Acá no se trata de si hoy la política que lleva adelante el gobierno de Israel me parece que está bien o está mal. Sí, sí. ¿No? Eso tiene claro, que yo estar, creo de que va claro, mucho más allá, y en las redes exacto, lamentablemente se redujo a este tema, es y una justo lástima, se cruza con la propuesta del presidente de Estados Unidos, Trump, de una solución para Medio Oriente que es condenada por Naciones Unidas porque no respeta la convivencia de dos pueblos, que son el pueblo judío y el pueblo palestino, pero no se puede reducir para nada. No es contradictorio cuestionar eso, claro, y al mismo tiempo recordar y alertar sobre aquello. Por tanto, formalmente y con la responsabilidad que tengo, creo que la intervención del senador Bordaberry respecto a que Uruguay debe trasladar su sede diplomática a Jerusalén solamente conlleva una forma de aumentar violencia. Por tanto, eso que el Estado uruguayo ha condenado y que el futuro presidente ha dicho que no es pertinente, la calle Pou, es decir, no me parece bueno. Sé que también el futuro canciller Talvi no está de acuerdo, puesto que no es utilizando una situación trágica que nos debe identificar en la humanidad para temas políticos menores, digamos. No fue una buena oportunidad de plantear para eso nada, y que creo de que sí. Pero bueno, saliéndonos de ese tema, volviendo, me parece, y para cerrar la columna, creo que tanto el eje ético de la responsabilidad de una humanidad que se construye a partir de la valoración de la diferencia, es decir, que los otros, las otras no deben ser homogéneos a la visión del poder de algunos, la comprensión de las condiciones socioeconómicas y culturales que se transforman en caldo de cultivo para el odio, ¿sí? Y todo el tema de la educación en derechos humanos es sustantivo para que la humanidad hoy construya una racionalidad humanista de compromiso de el nunca más en todos los planos, tanto de los holocaustos, de la Shoah, como de las consecuencias que han tenido los terrorismos de Estado en América Latina. Y felizmente el país se puede dar eso. Y felizmente Uruguay tiene eso, y creo y convoco a que se escuche las intervenciones que hubieron en el Parlamento, que fueron muy ricas, y los diálogos que han habido sobre este tema. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Por favor. La seguimos. La seguimos.